Capítulo 1. El Festival de Primavera. El aire matutino de abril flotaba suavemente sobre los jardines de Merrymead, llevando consigo el aroma de los narcisos recién florecidos y el murmullo distante de las preparaciones para el Festival de Primavera anual. Miss Jane Marple ajustó su sombrero de paja mientras observaba desde la ventana de su salón el bullicio de actividad que se desarrollaba en el prado comunal. «Qué hermoso día para el festival», murmuró para sí misma, notando cómo Mrs. Bantry dirigía con energía la colocación de los puestos de flores, mientras que el reverendo Clement supervisaba la instalación del escenario donde se presentaría la obra teatral infantil Anna, sus 80 años. Miss Marple había visto muchos festivales de primavera, pero siempre encontraba algo fascinante en la manera en que estos eventos sacaban a relucir tanto lo mejor como lo más peculiar de la naturaleza humana. Sus ojos azules, agudos a pesar de su edad, se detuvieron en una figura que se movía con prisa inusual entre los preparativos. Mrs. Helena Fairfax, una mujer de mediana edad con el cabello perfectamente peinado y vestida con un elegante traje de tweed, parecía particularmente tensa esa mañana. Su hija, Emma, una niña de 12 años con trenzas rubias y ojos verdes, extraordinariamente inteligente, la seguía a cierta distancia, cargando una cesta llena de tarros de mermelada casera para el puesto de dulces. «Emma, por favor mantente cerca», le gritó Mrs. Fairfax, con una voz que contenía más ansiedad de la que la situación parecía requerir. «No queremos que te pierdas entre toda esta gente». Miss Marple frunció ligeramente el ceño. Helena Fairfax había enviudado hacía 3 años, cuando su esposo murió en un accidente automovilístico, y desde entonces había criado a Emma sola. Eran relativamente nuevas en el pueblo, habiendo llegado apenas 2 años atrás, pero se habían integrado bien en la comunidad. Helena trabajaba como secretaria en la oficina del Dr. Haydock, y Emma destacaba en la escuela local por su inteligencia excepcional y su comportamiento impecable. Sin embargo, ese día había algo diferente. Miss Marple había desarrollado, a lo largo de los años, una sensibilidad especial para detectar las corrientes subterráneas de tensión que a menudo precedían a los eventos más dramáticos. Era como si pudiera sentir cuando la superficie tranquila de la vida rural estaba a punto de ser perturbada. El festival comenzó oficialmente al mediodía, con el reverendo Clement bendiciendo los puestos y deseando a todos un día lleno de alegría comunitaria. Los niños del pueblo corrían entre los adultos, sus risas mezclándose con el sonido de la banda local que interpretaba melodías tradicionales inglesas. A Miss Marple decidió dar un paseo por el festival, deteniéndose primero en el puesto de Mrs. Bantry, quien vendía plantas de su jardín. «Un día perfecto para esto», comentó Mrs. Bantry, secándose las manos en su delantal. «Aunque debo decir que Helena Fairfax parece un poco nerviosa hoy». «¿La has visto?» «Sí, la he notado», respondió Miss Marple suavemente. «Quizás está preocupada por el puesto de dulces. Es su primera vez organizando algo así para el festival». Murmuró Mrs. Bantry, claramente no del todo convencida. «Bueno, supongo que todos tenemos nuestros días difíciles». Miss Marple continuó su recorrido, observando discretamente a los habitantes del pueblo. El coronel Melchett había llegado con su esposa, y ambos parecían estar disfrutando de la atmósfera festiva. Los Clement conversaban animadamente con los Bantry cerca del puesto de libros usados. Todo parecía perfectamente normal y pintoresco. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando Miss Marple notó que Emma Fairfax estaba sola en el puesto de dulces, atendiendo a los clientes con una eficiencia que era notable para una niña de su edad. Sus movimientos eran precisos y calculados, y respondía a las preguntas con una madurez que parecía ir más allá de sus años. «¿Dónde está tu madre?»,
Querida, le preguntó Miss Marple. Cuando se acercó al puesto, Emma levantó la vista, y por un momento Miss Marple creyó ver algo extraño en esos ojos verdes, una frialdad que no parecía natural en una niña. Mamá tuvo que ir a casa por más mermelada, respondió Emma con una sonrisa perfecta. Volverá pronto. Miss Marple compró un tarro de mermelada de fresa y se retiró, pero algo en la respuesta de la niña la inquietó. Había una calidad demasiado ensayada en sus palabras, como si hubiera estado preparándose para esa pregunta específica a medida que la tarde avanzaba. Miss Marple notó que Helena Fairfax no regresaba. Otros miembros del pueblo comenzaron a preguntarse por su ausencia, especialmente cuando la obra teatral infantil estaba a punto de comenzar, y Emma tenía un papel importante como narradora. Es muy extraño, comentó Mrs. Clement a su esposo. Helena nunca se perdería la presentación de Emma. Esa niña es el orgullo de su vida. El reverendo Clement asintió con preocupación. Tal vez deberíamos enviar a alguien a verificar si está bien. Fue entonces cuando el doctor Haydock se acercó al grupo con expresión grave. He intentado llamar a Helena a casa, dijo en voz baja. No hay respuesta. Y es muy extraño porque se suponía que estaría de vuelta en la oficina después del festival para terminar unos documentos urgentes. Miss Marple sintió que algo frío se deslizaba por su espalda. Sus instintos, desarrollados a lo largo de décadas de observación silenciosa, le decían que algo estaba terriblemente mal. ¿Alguien ha visto a Helena desde que salió a buscar más mermelada?, preguntó, aunque ya sospechaba cuál sería la respuesta. Un murmullo de voces confirmó que nadie la había visto. Emma, mientras tanto, continuaba tendiendo el puesto, con una calma que ahora parecía inquietante. Cuando le preguntaron nuevamente por su madre, simplemente repitió que regresaría pronto. Fue el coronel Melchett quien finalmente tomó la decisión de ir a verificar la casa de los Fairfax. Miss Marple, siguiendo un impulso que no podía explicar completamente, se ofreció a acompañarlo, junto con el doctor Haydock. La casa de los Fairfax era una pequeña pero elegante vivienda en Daisy Lane, rodeada por un jardín bien cuidado. Las ventanas estaban abiertas y una brisa suave movía las cortinas de encaje. Todo parecía perfectamente normal desde el exterior. El coronel Melchett golpeó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Después de un momento de vacilación, probó la manija y descubrió que la puerta estaba sin llave. «Helena», gritó mientras entraban, «¿estás ahí?». El silencio que le respondió tenía una calidad ominosa. Miss Marple sintió que sus sentidos se agudizaban, como si su cuerpo se estuviera preparando para algo terrible. Fue el doctor Haydock quien la encontró primero. Su grito ahogado desde la cocina hizo que Miss Marple y el coronel corrieran hacia allí. En Helena Fairfax yacía en el suelo de la cocina, inmóvil. A primera vista, parecía como si hubiera sufrido una caída, pero la posición de su cuerpo y la expresión congelada en su rostro sugerían algo mucho más siniestro. «Está muerta», murmuró el doctor Haydock, después de examinarla rápidamente. «Parece que ha sido envenenada». Miss Marple se quedó inmóvil por un momento, procesando la escena. Sus ojos se movieron sistemáticamente por la cocina, notando cada detalle. La taza de té, a medio terminar en la mesa, las migas de galleta esparcidas en el mostrador, el tarro de mermelada abierto junto al fregadero. «Coronel», dijo suavemente, «creo que necesitamos llamar inmediatamente al inspector Slack». Mientras el coronel Melchett salía a hacer la llamada, Miss Marple permaneció en la cocina, observando. Algo en esa escena doméstica aparentemente normal le decía que estaba ante algo mucho más complejo y perturbador de lo que cualquiera podría imaginar. Y en algún lugar de su mente, una vocecita insistente le susurraba una pregunta que no quería formular completamente. ¿Dónde exactamente había estado Emma Fairfax
esa tarde? ¿Y por qué parecía tan sorprendentemente tranquila ante la ausencia prolongada de su madre? Capítulo 2. El pueblo reaccionó a la noticia de la muerte de Elena Fairfax. Se extendió por el festival de primavera, como tinta derramada sobre papel secante. En cuestión de minutos, los murmullos reemplazaron las risas y los grupos de personas se formaron espontáneamente, cada uno intercambiando teorías y especulaciones con la intensidad reservada normalmente para los eventos más dramáticos. Miss Marple regresó al festival con pasos deliberadamente lentos, observando cómo la tragedia transformaba la dinámica social del pueblo. El inspector Slack ya estaba en camino, pero mientras tanto, los habitantes de Ste, Mary Mead, habían comenzado su propia investigación informal. Fue un ladrón, sin duda, declaró Mrs. Price Ridley, con autoridad, ajustando su collar de perlas. Estos días, uno no puede dejar la puerta sin llave, ni por 5 minutos. La pobre Elena probablemente sorprendió a un intruso, pero no faltaba nada de valor, replicó Mr. Petherick, el abogado del pueblo, quien había acompañado al inspector en su examen preliminar. Sus joyas seguían en el dormitorio y su bolso estaba intacto en la sala. Señora Bantry se acercó al grupo con expresión preocupada. ¿Alguien ha pensado en la pobre Emma? Esa niña acaba de perder a su madre y está ahí sola, sirviendo mermelada como si nada hubiera pasado. Miss Marple dirigió su mirada hacia el puesto de dulces. Emma Fairfax continuaba atendiendo a los clientes con la misma eficiencia mecánica, pero ahora había algo diferente en su postura. Sus movimientos eran más rígidos, como si estuviera concentrándose intensamente en mantener una fachada de normalidad. Es el shock, sugirió Mrs. Clement, con compasión. Los niños reaccionan de maneras extrañas ante la tragedia. Recuerdo cuando mi sobrino perdió a su padre, siguió yendo a la escuela y haciendo sus tareas como si nada hubiera cambiado. Aún así, murmuró el coronel Melchett, hay algo inquietante en esa tranquilidad. Cuando le dijimos lo que había pasado, apenas parpadeó. Miss Marple se acercó discretamente al puesto, fingiendo interés en los tarros de conserva. Emma la saludó con una sonrisa educada, pero sus ojos verdes tenían una calidad vidriosa que la anciana encontró perturbadora. Emma, querida, dijo Miss Marple suavemente, ¿no te gustaría ir a casa? Estoy segura de que Mrs. Clement estaría encantada de cuidarte esta noche. Gracias, Miss Marple, respondió Emma con una voz curiosamente madura. Pero mamá siempre decía que los compromisos deben cumplirse. Ella querría que terminara de vender toda la mermelada para el fondo de la iglesia. Había algo en la manera en que Emma se refería a su madre en pasado, como si ya hubiera procesado y aceptado completamente su muerte, que hizo que Miss Marple sintiera un escalofrío. Mientras tanto, las teorías del pueblo se multiplicaban. A Mr. Archer, el cartero, había recordado haber visto a un hombre extraño cerca de Daisy Lane. Esa mañana, señora Weatherby insistía en que Elena había mencionado problemas financieros la semana anterior. El joven Tommy Bond juró haber visto luces extrañas en la casa de los Fairfax la noche anterior. Yo creo que fue alguien de su pasado, declaró Mrs. Hartnell con aire dramático. Elena era muy reservada sobre su vida antes de venir aquí. Quizás tenía enemigos. Miss Marple escuchaba cada teoría con atención, notando patrones interesantes. Los adultos parecían desesperados por encontrar una explicación externa, algo que mantuviera la tragedia a distancia segura de sus propias vidas ordenadas. Nadie mencionaba la posibilidad de que el asesino pudiera ser alguien cercano. El doctor Haddock se acercó al grupo con expresión grave. El inspector Slack acaba de llegar, anunció. Quiere hablar con todos los que vieron a Elena hoy. Tim, ¿alguna idea de cómo murió?, preguntó Mrs. Bantry. Preliminarmente, parece ser envenenamiento,
respondió el doctor en voz baja. Probablemente algo en su té, pero tendremos que esperar la autopsia completa. A Miss Marple frunció el ceño. El té había sido una parte tan normal de la escena doméstica que había observado. Una taza, a medio terminar, todavía tibia, cuando llegaron a eso significaba que Helena había muerto poco después de regresar a casa. ¿Alguien sabe exactamente a qué hora se fue del festival? Preguntó al alrededor de las 2:30, respondió Mrs. Clement. Recuerdo porque estaba ayudando a los niños a prepararse para la obra, y Emma mencionó que su madre volvería pronto, y la encontramos cerca de las 4, añadió el coronel Melchett. Así que murió en algún momento de esa 1:30. Miss Marple calculó mentalmente. Era tiempo suficiente para que Helena llegara a casa, preparara té y... ¿qué más? ¿Había recibido a un visitante o había encontrado algo en la casa que la perturbó? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del inspector Slack, un hombre corpulento con bigote que siempre parecía ligeramente exasperado por la tendencia de los habitantes de Mary Mead de inmiscuirse en sus investigaciones. Muy bien. Necesito hablar con todos ustedes, anunció, sacando su libreta, comenzando con quien quiera que haya visto por última vez a Mrs. Fairfax con vida. Emma se acercó al grupo con pasos medidos. Yo fui la última en verla, inspector, dijo, con una voz clara y firme. Mamá se fue a casa alrededor de las 2:30 para buscar más mermelada. Me dijo que regresaría en 30 minutos. ¿Y no tenías idea de que algo andaba mal cuando no regresó?, preguntó Slack. Emma negó con la cabeza. Mamá se distraía con las tareas domésticas. Pensé que habría encontrado algo que limpiar o arreglar. Miss Marple observó cuidadosamente la expresión de Emma mientras hablaba. La niña mantenía contacto visual directo con el inspector. Sus respuestas eran coherentes y su postura era relajada. Era una actuación casi perfecta, pero Miss Marple había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien estaba actuando. Hey, ¿alguien más que pueda haber visto a Mrs. Fairfax después de las 2:30? Preguntó Slack. Un murmullo de voces negativas le respondió. Helena Fairfax había desaparecido de la vista pública en el festival, y nadie admitía haberla visto. Desde entonces, muy bien, suspiró Slack. Necesitaré declaraciones formales de todos ustedes. Y, añadió, mirando a Emma, tendremos que encontrar un lugar apropiado para que te quedes, jovencita. Emma puede quedarse conmigo, se ofreció Mrs. Clement inmediatamente, al menos hasta que podamos contactar a algún familiar. No tengo familia, dijo Emma simplemente. Solo éramos mamá y yo. Había algo en la manera en que pronunció esas palabras que hizo que Miss Marple sintiera que acababa de presenciar algo significativo. Aunque no podía precisar exactamente qué, a medida que el grupo se dispersaba, Miss Marple se quedó observando a Emma, quien finalmente había dejado su puesto y caminaba hacia la casa del reverendo con Mrs. Clement. Había algo en la postura de la niña, una tensión controlada, que sugería que, a pesar de su aparente calma, estaba muy consciente de que su vida había cambiado para siempre. Un asunto muy triste, murmuró el coronel Melchett, acercándose a Miss Marple. Esa pobre niña, quedarse huérfana así. Sí, respondió Miss Marple suavemente. Muy triste indeed. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una parte de su mente ya estaba trabajando en un problema mucho más complejo, porque en toda su experiencia con la naturaleza humana, nunca había visto a una niña de 12 años reaccionar ante la muerte de su madre con tan compostura. Capítulo 3. Investigación temprana. A la mañana siguiente, Miss Marple se despertó con la sensación de que algo fundamental se le había escapado el día anterior. La luz matutina se filtraba a través de sus cortinas de encaje, iluminando la tranquilidad aparente de Mary Mead. Pero ella sabía que bajo esa superficie placida había corrientes peligrosas. Después de su desayuno habitual, decidió dar un paseo que la llevara
casualmente, por Daisy Lane. La casa de los Fairfax estaba rodeada por una cinta policial y un constable joven montaba guardia junto a la puerta. Miss Marple se detuvo para examinar el jardín desde la acera, notando detalles que había pasado por alto el día anterior. Terrible asunto. No es cierto, comentó Mrs. Emlen, la vecina de al lado, quien había salido a regar sus rosas. No, pensé que algo así pudiera pasar en nuestra tranquila calle. Muy terrible, concordó Miss Marple, acercándose a la cerca que separaba ambas propiedades. Debió ser un shock para usted también, viviendo tan cerca. Sí. Uncle Debo. Admitir que Elena era muy reservada. Vivían aquí 2 años, y apenas intercambiábamos más que saludos educados. Señora Emlen, bajó la voz. Pero ayer por la mañana hubo algo extraño. Miss Marple mantuvo una expresión de interés casual. ¿Extraño? ¿Extraño? Bueno, alrededor de las 8, escuché voces elevadas desde su casa. No gritos, entienda, pero definitivamente una discusión. Pensé que era extraño porque Elena siempre parecía tan controlada, y Emma es tan aneducada. ¿Pudo distinguir de qué hablaban? Señora Emlen negó con la cabeza. Las palabras no, pero el tono era tenso. Duró quizás 10 minutos, y luego todo volvió a la normalidad. Miss Marple procesó esta información mientras continuaba su paseo. Una discusión en la mañana, antes del festival, entre madre e hija, aparentemente, pero Emma había actuado con perfecta compostura durante todo el día, sin mostrar signos de tensión previa. En su siguiente parada fue la oficina del Dr. Haddock, donde Elena había trabajado. La secretaria temporal, Mrs. Dane, parecía genuinamente afectada por la muerte de su colega. Era una trabajadora excelente, le dijo a Miss Marple, mientras preparaba té. Muy organizada, muy profesional. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba sin avisar. ¿Había notado algo diferente en ella últimamente? Señora Dane consideró la pregunta. Ahora que lo menciona, sí. La semana pasada parecía preocupada por algo. Recibió una llamada telefónica el martes que la perturbó mucho. Después de colgar, se quedó sentada mirando el teléfono por varios minutos. ¿Alguna idea de quién llamó? No. Pero después de eso, comenzó a revisar todos los archivos. Trabajó hasta tarde varios días, lo cual no era típico de ella. Miss Marple encontró esto intrigante. ¿Qué tipo de archivos? Registros médicos antiguos, algunos de varios años atrás, de cuando ella y Emma llegaron al pueblo. Un patrón comenzaba a formarse en la mente de Miss Marple. Elena había estado investigando algo relacionado con su pasado o con registros, y había tenido una discusión con Emma a la mañana de su muerte. Decidió hacer una visita a la casa del reverendo, donde Emma se estaba quedando temporalmente. La encontró en el jardín, leyendo tranquilamente bajo un manzano. Su pastora era relajada, pero Miss Marple notó que sus ojos se movían constantemente, como si estuviera vigilando los alrededores. «Hola, Emma», dijo Miss Marple suavemente. «¿Cómo estás sobrellevando todo esto?» Emma levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy bien, gracias, Miss Marple. Mrs. Clement ha sido muy amable. Debe ser difícil estar en una casa extraña después de todo. Mamá siempre decía que debía ser adaptable», respondió Emma con esa misma madurez desconcertante, «que las circunstancias cambian, pero uno debe seguir adelante». Miss Marple se sentó en un banco cercano, adoptando una postura relajada. «Tu madre era muy sabia. ¿Hablaban mucho sobre filosofía de vida?» «Sí, especialmente, últimamente». Emma hizo una pausa, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. «Quiero decir, mamá siempre me enseñaba cosas importantes últimamente». Emma se encogió de hombros con demasiada casualidad. «Bueno, desde que cumplí 12, decía que ya era suficientemente mayor para entender ciertas verdades sobre la vida». Miss Marple
Sintió que se acercaba a algo importante. ¿Qué tipo de verdades? Sobre las decisiones difíciles, sobre hacer lo correcto incluso cuando otros no lo entiendan. Emma cerró su libro con un movimiento decidido. Creo que voy a ayudar a Mrs. Clement con el almuerzo. Mientras Emma se alejaba, Miss Marple reflexionó sobre la conversación. Había algo ensayado en las respuestas de la niña, como si hubiera estado preparándose para cierto tipo de preguntas. Y esa referencia a decisiones difíciles era particularmente inquietante esa tarde. Miss Marple se encontró con el inspector Slack en la tienda del pueblo. Él parecía frustrado, lo cual no era inusual, pero esta vez había una tensión adicional en su expresión. ¿Algún progreso en la investigación?, preguntó ella mientras seleccionaba unas manzanas en progreso. Gruñó Slack. Tengo un pueblo lleno de teorías y ni una sola pista sólida. El veneno era arsénico mezclado en su té, pero no hay evidencia de quién lo puso allí. ¿Arsénico? Sí, una dosis considerable. Actuó rápidamente, pero no instantáneamente. Tuvo de darse cuenta de lo que estaba pasando. Miss Marple sintió un escalofrío. ¿Encontraron la fuente del veneno? Esa es la parte extraña. Había un frasco de matarratas en el cobertizo del jardín, pero faltaba muy poco. Apenas lo suficiente para lo que se usó. ¿Huellas dactilares? Solo las de Elena y Eman. Pero eso no es extraño. Ambas trabajaban en el jardín. Miss Marple consideró esto. Y no hay signos de entrada forzada. Ninguno. Quienquiera que haya hecho esto tenía acceso libre a la casa en Slack. La miró con suspicacia. Supongo que usted tiene alguna teoría, Miss Marple. Solo observaciones, respondió ella modestamente. Pero me pregunto, ¿ha investigado la historia de los Fairfax antes de llegar aquí? Estamos en eso. Vinieron de Londres, pero los registros son escasos. El esposo murió en un accidente automovilístico, como todos sabían, pero hay lagunas en su historia previa. Miss Marple asintió pensativamente. ¿Y Emma? ¿Cómo ha reaccionado durante los interrogatorios? Demasiado bien. Sí, mi pregunta. Responde todas las preguntas con perfecta coherencia. Nunca se contradice. Nunca parece nerviosa. Slack frunció el ceño. En mi experiencia, incluso los testigos inocentes muestran algo de nerviosismo cuando se les interroga sobre un asesinato. ¿Ha considerado la posibilidad de que Emma pueda saber más de lo que admite? ¿Una niña de 12 años? Slack negó con la cabeza. Es apenas una niña, Miss. Puede ser madura para su edad, pero sigue siendo una niña. Miss Marple no discutió, pero en su mente comenzaba a formarse una imagen perturbadora. Una niña extraordinariamente inteligente, demasiado controlada para su edad, que había tenido acceso tanto al veneno como a la casa, y que había estado teniendo conversaciones sobre decisiones difíciles con su madre mientras caminaba de regreso a casa. Miss Marple se preguntó si el inspector Slack estaba subestimando gravemente la capacidad de maldad que podía existir en alguien tan joven, porque en su experiencia la edad no era necesariamente una barrera para la violencia. Cuando se combinaba con inteligencia y oportunidad, la pregunta que le inquietaba era simple, pero terrible, que podría haber motivado a una niña de 12 años a matar a su propia madre. Capítulo 4. Primeros sospechosos. El miércoles por la mañana trajo consigo una revelación que cambió completamente la dirección de la investigación. Miss Marple estaba tomando su té matutino cuando escuchó el sonido de pasos apresurados. En el sendero de su jardín, el señor Bantry apareció en la puerta, con el rostro enrojecido por la excitación y la prisa. Jane, tienes que escuchar esto, exclamó sin preámbulos. Arthur me acaba de contar algo extraordinario sobre Elena Fairfax. Miss Marple invitó a su amiga a sentarse y le sirvió una taza de té que ha descubierto el coronel.
Bueno, ya sabes cómo es con sus contactos militares. Decidió hacer algunas indagaciones discretas sobre el pasado de Helena. Señora Bantry se inclinó hacia adelante, con aire conspirativo. Resulta que Helena Fairfax no era su verdadero nombre. Miss Marple alzó una ceja. No, se llamaba Helena Morrison antes de casarse, y hay registros de que trabajó en varios hospitales en Londres. Pero Arthur descubrió algo más interesante. Había un hombre llamado James Whitmore que había estado preguntando por ella hace aproximadamente un mes. ¿Preguntando por ella? Sí, en su antigua dirección, en Londres. El casero recordaba a un hombre bien vestido que parecía muy interesado en encontrarla. Dijo que era un asunto legal urgente. Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a reorganizarse. ¿Tienen alguna descripción de este Mr. Whitmore? 40. White tantos secos. Cabello oscuro. Muy educado. Y aquí está la parte interesante. El casero recordaba que había mencionado algo sobre compensación por daños médicos. La mente de Miss Marple trabajaba rápidamente. Helena había estado revisando archivos médicos antiguos. Había recibido una llamada perturbadora, y ahora aparecía un hombre de su pasado buscándola por asuntos legales relacionados con medicina. ¿Le ha contado esto? Al inspector Slack. Arthur fue directamente a él esta mañana. Slack parecía muy interesado, especialmente cuando Arthur mencionó que un hombre coincidiendo con esa descripción había sido visto en el pueblo el martes. Miss Marple se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, un hábito que tenía cuando procesaba información compleja. ¿Dónde lo vieron? En el Red Lion Inn. Se registró el martes por la noche bajo el nombre de J. Whitmore. Pero aquí está lo extraño, fue súbitamente el miércoles por la mañana, sin dar explicaciones. El día después del festival, murmuró Miss Marple. ¿El día después del asesinato? Señora Bantry asintió vigorosamente. Y cuando el inspector fue al hotel esta mañana, encontró que había dejado algunas cosas en la habitación, incluyendo documentos legales con el nombre de Helena Morrison. Miss Marple se sintió ligeramente perturbada por esta revelación. Por un lado, proporcionaba una explicación externa conveniente para el asesinato, exactamente el tipo de solución que el pueblo había estado esperando. Por otro lado, había algo demasiado ordenado en la forma en que este sospechoso había aparecido justo cuando la investigación necesitaba una nueva dirección. ¿Qué tipo de documentos legales? Slack no quiso dar detalles, pero Arthur cree que tenían que ver con una demanda por negligencia médica. Aparentemente, Helena había estado involucrada en algún tipo de escándalo en Londres antes de mudarse aquí. Miss Marple consideró esto. Si Helena había estado huyendo de problemas legales, explicaría su reserva sobre su pasado y su renuencia a formar amistades cercanas en el pueblo. También explicaría por qué había estado tan nerviosa últimamente. ¿Y qué hay de Emma en todo esto? Bueno, esa es otra cosa extraña. Cuando Slack le preguntó a Emma sobre James Whitmore, ella afirmó no haber oído nunca ese nombre. Pero Mrs. Clement dice que vio a Emma hablando con un hombre bien vestido cerca de la escuela el martes pasado. Miss Marple frunció el ceño. Emma no mencionó esta conversación. No. Y cuando Mrs. Clement se lo preguntó directamente, Emma dijo que no recordaba haber hablado con ningún extraño. Una nueva capa de complejidad se añadía al misterio. O Emma estaba mintiendo sobre su conocimiento de Whitmore, o había alguna otra explicación para la discrepancia de Spews. DQ. Señora Bantry se fuera. Miss Marple decidió hacer otra visita casual a la casa del reverendo. Encontró a Emma en el estudio, aparentemente haciendo tarea escolar, pero Miss Marple notó que sus ojos se movían constantemente hacia la ventana. Supongo que has oído hablar del hombre que estaba buscando a tu madre, dijo Miss Marple de manera casual. Mientras se sentaba cerca de la niña Emma, no levantó la vista de su libro.
El inspector Slack mencionó algo sobre eso. ¿Tu madre nunca te habló de problemas en Londres? Mamá no hablaba mucho del pasado. Decía que era importante concentrarse en el presente. Miss Marple estudió el perfil de Emma. Debe haber sido aterrador para ella ser perseguida por alguien de su pasado. Por primera vez, Emma mostró una reacción genuina. Sus manos se tensaron ligeramente alrededor del libro. Mamá no tenía miedo de nada, dijo con una voz que contenía una extraña mezcla de orgullo y algo que podría haber sido resentimiento, ¿no? Pero seguramente, si alguien la estaba amenazando, nadie estaba amenazando a mamá, interrumpió Emma con una firmeza que parecía excesiva para el comentario casual de Miss Marple. Ella podía cuidarse sola. Miss Marple notó la tensión en la voz de Emma. Por supuesto, querida, tu madre era claramente una mujer muy capaz. Emma se relajó visiblemente en sí. Lo era, muy capaz de hacer lo que tenía que hacer. Había algo en la manera en que Emma pronunció esas últimas palabras que hizo que Miss Marple sintiera que acababa de escuchar algo significativo, aunque no estaba segura de qué. En esa tarde, Miss Marple se encontró con el inspector Slack en la calle. Principal. Él parecía más optimista de lo que había estado desde el inicio de la investigación. Creo que finalmente tenemos una pista real, le dijo. Este Whitmore es claramente nuestro hombre. Motivo, oportunidad. Y se fue del pueblo inmediatamente. Después del crimen, ¿han logrado localizarlo? Todavía no, pero estamos siguiendo varias pistas. Tengo hombres verificando todos los hoteles en un radio de 50 kilómetros. Miss Marple asintió pensativamente. ¿Y qué hay de su coartada para el día del festival? Esa es la belleza del asunto. Nadie puede confirmar dónde estaba. Entre las 2 y las 4 de la tarde, podría haber fácilmente ido a la casa de Helena mientras ella estaba en el festival. Pero ¿cómo habría sabido que ella estaría allí? Slack se encogió de hombros. Podría haber estado observando la casa, o tal vez la siguió desde el festival. Miss Marple consideró esto. Era posible, desde luego, pero había algo que no encajaba. Inspector, ¿ha considerado por qué Helena habría aceptado tomar té con alguien que la estaba amenazando? Quizzes. No se dio cuenta de la amenaza hasta que fue demasiado tarde. O tal vez él la engañó de alguna manera. Miss Marple no discutió, pero en su mente, la imagen de James Whitmore como asesino no terminaba de convencerla. Era demasiado conveniente, demasiado obvio, y más importante, no explicaba el comportamiento extraño de Emma, ni su negativa a admitir que había conocido a Whitmore. Mientras caminaba de regreso a casa, Miss Marple se preguntó si el inspector Slack estaba tan ansioso por cerrar el caso que estaba dispuesto a aceptar la primera explicación plausible que apareciera, porque en su experiencia, los verdaderos misterios rara vez se resolvían con soluciones tan convenientes a la pregunta. Que le inquietaba era si James Whitmore era realmente el asesino, o si era simplemente otro peón en un juego mucho más complejo y siniestro. Capítulo 5. En una pista oculta a Miss Marple. Había aprendido a lo largo de los años que las pistas más importantes a menudo se encontraban en los lugares más insignificantes. Por eso, el jueves por la mañana, decidió hacer algo que el inspector Slack probablemente consideraría una pérdida de tiempo: examinar minuciosamente los restos del festival de primavera. A los organizadores habían limpiado el prado comunal el día anterior, pero Miss Marple sabía que siempre quedaban pequeños vestigios de cualquier evento público. Armada con su bastón y una pequeña lupa que guardaba en su bolso, comenzó a caminar sistemáticamente por el área donde había estado el puesto de dulces de Emma. La mayoría de la gente había asumido que la evidencia importante estaría en la casa de Helena, pero Miss Marple tenía una corazonada diferente. Si Emma había estado involucrada de alguna manera en la muerte de su madre, podría haber dejado alguna pista en el lugar.
donde había pasado la mayor parte del día del festival. Fue cerca del árbol, donde Emma había instalado su puesto, que Miss Marple hizo su primer descubrimiento. Medio enterrado en la tierra blanda, encontró un pequeño frasco de vidrio, del tipo que se usa para muestras médicas. Estaba vacío, pero cuando lo examinó con su lupa, pudo ver residuos cristalinos. En el fondo, interesante, murmuró para sí misma, envolviendo cuidadosamente el frasco en su pañuelo. En su segunda parada fue la biblioteca del pueblo, donde Mrs. Duke, la bibliotecaria, la saludó con su habitual sonrisa cálida. ¿En qué puedo ayudarla hoy, Miss Marple? Me preguntaba si podría revisar los registros de préstamos de los últimos 2 meses, particularmente los de Emma Fairfax. Señora Duke frunció el ceño. Bueno, supongo que no hay problema. Dadas las circunstancias, Emma es una lectora voraz. Siempre ha sido una de nuestras usuarias más activa. Mientras Mrs. Duke buscaba los registros, Miss Marple reflexionó sobre lo que podría encontrar. Una niña de 12 años que leía extensamente podría haber investigado temas que la mayoría de los adultos ni siquiera consideraría. Aquí están, dijo Mrs. Duke, colocando un libro de registros sobre el mostrador. Emma ha sacado quite a few libros en los últimos meses. Miss Marple examinó la lista con creciente interés. Entre los títulos habituales de literatura juvenil, había varios que le llamaron la atención: química o doméstica, plantas venenosas de Inglaterra, medicina forense para estudiantes y, curiosamente, psicología del comportamiento infantil. ¿No le pareció extraña esta selección?, preguntó Miss Marple. Bueno, Emma siempre ha sido una niña muy curiosa intelectualmente. Su madre me dijo que tenía ambiciones de estudiar medicina algún día. And Mrs. Duke hizo una pausa. Onque, ahora que lo pienso, esos libros sobre venenos y psicología fueron prestados hace solo 3 semanas. Miss Marple sintió que algo frío se deslizaba por su columna vertebral. 3 semanas. Sí. Justo después de que Elena recibiera esa llamada telefónica que la perturbó tanto. ¿Usted sabía de esa llamada? Señora Duke se sonrojó ligeramente. Elena vino aquí directamente después de recibirla. Estaba muy alterada, hablando sobre el pasado que regresaba para perseguirla. Dijo que tendría que tomar decisiones difíciles para proteger a Emma. Miss Marple se inclinó hacia adelante. ¿Proteger a Emma de qué? No lo especificó, pero mencionó algo sobre secretos que podrían destruir el futuro de Emma si salían a la luz. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar un patrón perturbador en la mente de Miss Marple. Elena había estado protegiendo un secreto relacionado con Emma, un secreto por el cual alguien de su pasado la estaba chantajeando o amenazando. Emma estaba con su madre cuando vino aquí. No, pero llegó unos minutos después. Recuerdo que se veía muy pálida, como si hubiera estado corriendo. Fue entonces cuando pidió esos libros sobre psicología. Miss Marple se despidió de Mrs. Duke y se dirigió hacia su siguiente parada, en la oficina del Dr. Haddock. Tenía preguntas específicas sobre los archivos médicos que Elena había estado revisando. Anne encontró al doctor en su consulta. Revis Notas de pacientes. Cuando le mencionó su interés en los archivos que Helena había estado examinando, él frunció el ceño. Es una situación delicada, Miss Marple. Esos registros son confidenciales. Por supuesto, doctor. Pero dadas las circunstancias, ¿podría al menos decirme si Helena encontró algo específico que la preocupara? El doctor Haydock consideró esto. Puedo decirle que estaba particularmente interesada en los registros de Emma, registros de vacunas, desarrollo físico, ese tipo de cosas. Pero también pidió ver algunos archivos de Londres que habíamos solicitado cuando se mudaron aquí. ¿Archivos de Londres? Sí. Los registros médicos previos de Emma. Había algunas discrepancias en las fechas que Elena quería aclarar. Miss Marple sintió que se acercaba
a algo importante. ¿Qué tipo de discrepancias, problemas con las fechas de nacimiento registradas en diferentes documentos y algo sobre hospitalizaciones previas que no coincidían con lo que Elena había reportado inicialmente? Un pensamiento terrible comenzó a formarse en la mente de Miss Marple. Doctor, ¿es posible que Emma no sea quien Elena afirmaba que era? El doctor Haydock la miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Me pregunto si Elena podría haber estado ocultando algo sobre la identidad real de Emma o sobre su pasado. Bueno, ahora que lo menciona, siempre hubo algo extraño en la manera en que Emma se relacionaba con los tratamientos médicos. Mastroba, un conocimiento inusual sobre procedimientos y medicamentos para una niña de su edad. Miss Marple asintió pensativamente. ¿Y Elena nunca explicó de dónde venía ese conocimiento? Dijo que Emma había estado expuesta a muchos hospitales cuando era más pequeña, debido a una enfermedad crónica. Pero cuando revisé los registros, no pude encontrar evidencia de tal enfermedad. Mientras caminaba de regreso a casa, Miss Marple reflexionó sobre lo que había descubierto. Un frasco médico vacío encontrado cerca del puesto de Emma, una niña de 12 años, que había estado leyendo sobre venenos y psicología. Una madre que había estado investigando discrepancias en los registros médicos de su propia hija y más perturbador aún, la creciente sospecha de que Emma Fairfax podría no ser la niña inocente que todos creían que era esa noche. Miss Marple se sentó en su salón, observando por la ventana la casa del reverendo donde Emma se estaba quedando. Una luz estaba encendida en la ventana del dormitorio, y ocasionalmente Miss Marple podía ver la silueta de la niña moviéndose por la habitación. Había algo metodical en esos movimientos, algo que sugería que Emma estaba haciendo algo más que simplemente prepararse para dormir. Miss Marple se preguntó si la niña estaba destruyendo evidencia o quizás planeando su próximo movimiento, porque cada vez estaba más convencida de que Emma Fairfax era mucho más peligrosa de lo que nadie había imaginado, y que el inspector Slack, en su prisa por culpar a James Whitmore, estaba dejando que la verdadera asesina permaneciera libre. La pregunta que la atormentaba era simple, pero aterradora. ¿Qué había impulsado a una niña tan joven a cometer un acto tan terrible contra su propia madre? Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. El viernes por la mañana trajo consigo una revelación inesperada que cambiaría por completo la comprensión de Miss Marple sobre el caso. Estaba desayunando cuando sonó el teléfono y la voz del doctor Haydock al otro lado sonaba tensa y preocupada. Miss Marple, necesito verla urgentemente. He descubierto algo sobre los registros médicos de Emma que creo que debería saber. Una hora después, Miss Marple se encontraba en el consultorio del doctor, observando cómo él extendía varios documentos sobre su escritorio, con manos ligeramente temblorosas. Después de nuestra conversación de ayer, decidí investigar más a fondo las discrepancias en los registros de Emma. Comenzó. Contacté a varios hospitales en Londres, y lo que descubrí es perturbador. A Miss Marple se inclinó hacia adelante. ¿Qué encontró? Emma Fairfax, según los registros oficiales, murió hace 4 años en un hospital de Londres. Tenía 8 años en ese momento, y su madre era Helena Morrison, una enfermera que trabajaba en el ala pediátrica. Miss Marple sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Murió, sí, de leucemia. Pero aquí está la parte más inquietante. Había otra niña en el mismo hospital, una paciente psiquiátrica de 8 años llamada Sarah Campbell. Había sido internada por episodios violentos y comportamiento antisocial extremo. Esa niña desapareció del hospital el mismo día que Emma Fairfax murió. Las implicaciones de esta revelación golpearon a Miss Marple como una ola fría. ¿Está sugiriendo que Helena Morrison cambió la identidad de Sarah Campbell por la de su propia hija fallecida? Sí, los registros médicos
que revisé muestran que Sarah había sido abandonada por sus padres biológicos debido a su comportamiento violento. No tenía familia que la buscara. Miss Marple procesó esta información con creciente horror. ¿Y qué hay de los registros escolares? ¿Los documentos de identidad? Una enfermera experimentada tendría acceso a todo lo necesario para crear una nueva identidad. Elena claramente había estado planeando esto cuidadosamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué arriesgar su carrera y su libertad por una niña extraña? El doctor Haydock negó con la cabeza. Esa es la pregunta que no puedo responder. Hay. MS. Según los registros psiquiátricos, Sarah Campbell había mostrado tendencias manipuladoras extremas y una completa falta de empatía. Los médicos la habían descrito como potencialmente peligrosa. Miss Marple se levantó y comenzó a caminar por la oficina, su mente trabajando furiosamente para reorganizar todo lo que creía saber sobre el caso. Doctor, ¿ha compartido esta información con el inspector Slack? Todavía no. Quería hablar con usted primero. Pero Miss Marple, si estoy en lo correcto, entonces la niña que todos conocemos como Emma Fairfax es en realidad una psicópata de 12 años que Elena había estado, ¿qué? Protegiendo, controlando o intentando rehabilitar, murmuró Miss Marple. Elena era enfermera. Tal vez pensó que podía ayudar a Sarah, darle una vida normal, pero algo salió mal. Sí, algo salió muy mal. Miss Marple se despidió del doctor y caminó lentamente hacia la casa del reverendo, su mente llena de preguntas aterradoras. Si Emma era realmente Sarah Campbell, una niña con trastornos psiquiátricos graves, entonces su comportamiento después de la muerte de Elena tenía una explicación mucho más siniestra. Encontró a Emma en el jardín, como siempre, pero esta vez Miss Marple la observó con ojos completamente diferentes. Los movimientos precisos, la madurez antinatural, la falta de emociones genuinas, en todo, encajaba con el perfil de un psicópata juvenil. «Hola, Emma», dijo Miss Marple, sentándose en el banco del jardín. «¿Cómo te sientes hoy?» Emma la vista de su libro, con esa sonrisa perfecta que Miss Marple ahora reconocía como completamente artificial. «Muy bien, gracias, Miss Marple. Mrs. Clement ha sido muy amable. Debe ser difícil adaptarse a tantos cambios. Primero perder a tu madre y ahora vivir en una casa nueva. Los cambios son parte de la vida», respondió Emma con esa misma madurez. «Inquietante. A mamá me enseñó a ser adaptable». Miss Marple decidió probar un enfoque más directo. «Emma, ¿alguna vez extrañas tu vida anterior antes de venir a Merrymead? Quiero decir». Por primera vez, Miss Marple vio una reacción genuina en los ojos de Emma. Un destello de algo frío y calculador pasó por su rostro antes de que recuperara su compostura. «No recuerdo mucho de antes», dijo cuidadosamente. «Mamá decía que era mejor no vivir en el pasado, pero seguramente recuerdas algo. Amigos, escuelas, otros lugares donde viviste». Emma cerró su libro con un movimiento brusco. «No me gusta hablar del pasado. Mamá decía que era importante concentrarse en el futuro». Miss Marple notó que cada vez que Emma se sentía presionada, recurría a citar a su madre. Era una técnica de deflexión sofisticada para una niña de 12 años. «Por supuesto, querida, tu madre era muy sabia». A Miss Marple hizo una pausa. «Debe haberte sido difícil cuando James Whitmore vino a buscarla». Esta vez, la reacción de Emma fue más pronunciada. Sus manos se tensaron alrededor del libro y sus ojos se endurecieron. «Ya le dije al inspector que no conocía a ese hombre, pero señor Anne Clement te vio hablando con él». «Señora Anne Clement está confundida», dijo Emma, con una frialdad que era escalofriante. «En alguien tan joven. A veces, las personas mayores
no recuerdan las cosas correctamente. Miss Marple sintió un escalofrío al escuchar esa respuesta, no solo por la arrogancia implícita, sino por la manera calculada en que Emma estaba sembrando dudas sobre la credibilidad de los testigos. Tienes razón, querida. A veces, nuestras mentes nos juegan trucos. Emma se relajó visiblemente, creyendo que había ganado ese intercambio. Es por eso que es importante confiar solo en los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Según tú, que un hombre malo de Londres vino a lastimar a mamá, y ahora él se ha ido, y mamá está muerta. Emma pronunció estas palabras con una simplicidad que sonaba ensayada. Es muy triste, pero ahora tengo que seguir adelante. Miss Marple estudió el rostro de Emma, buscando algún signo de dolor genuino, de pérdida, de cualquier emoción humana normal. No encontró nada, excepto una inteligencia fría y calculadora. Emma, ¿qué planeas hacer ahora? ¿Dónde te gustaría vivir? Señor Anne Clement, dice que tal vez pueda quedarme aquí, en St. Mary Mead. Me gusta este lugar. La gente es impredecible. La manera en que Emma pronunció la palabra predecible hizo que Miss Marple sintiera que acababa de escuchar una amenaza velada. Esa tarde, Miss Marple se reunió nuevamente con el Dr. Haydock para discutir sus observaciones. Cada vez estoy más convencida de que Emma es realmente Sarah Campbell, le dijo. Su comportamiento es consistente con los trastornos que describió en los registros médicos. Pero, Miss Marple, ¿cómo podríamos probarlo? Y más importante, ¿cómo podríamos probar que ella mató a Elena? Primero necesitamos entender por qué Elena murió en ese momento específico. Algo cambió, algo que hizo que Emma decidiera que Elena era una amenaza. La llamada de James Whitmore. Posiblemente, si Whitmore estaba investigando el pasado de Elena, podría haber descubierto la verdad sobre la identidad de Emma y Elena. Al darse cuenta de que su secreto estaba en peligro, podría haber decidido tomar alguna acción. Miss Marple hizo una pausa, procesando las implicaciones terribles de sus propias palabras. Doctor, creo que Elena no murió porque alguien la estaba chantajeando. Creo que murió porque finalmente se dio cuenta de lo peligrosa que era realmente Emma y decidió hacer algo al respecto. Capítulo 7. En otro giro el sábado por la mañana, Miss Marple se despertó con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. No era solo la inquietud que había sentido desde el descubrimiento de la verdadera identidad de Emma, sino algo más inmediato y amenazante. Sus instintos, afinados por décadas de observación, le decían que el peligro estaba cerca. Sus temores se confirmaron cuando Mrs. Clement apareció en su puerta poco después del desayuno, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Miss Marple, algo terrible ha pasado, exclamó sin preámbulos. Is Emma ... A-N-O-C-H-E ... Creo que trató de envenenarme. Miss Marple invitó rápidamente a Mrs. Clement a sentarse y le sirvió una taza de té fuerte. Cuénteme exactamente qué pasó. Bueno, Emma se ofreció a prepararte antes de acostarnos, lo cual pensé que era muy considerado de su parte. Señora Anne Clement tembló visiblemente, pero cuando lo probé, tenía un sabor amargo extraño. Al principio pensé que había usado demasiadas hojas de té, pero luego comencé a sentirme mareada y nauseosa. ¿Qué hizo? Entonces, le dije a Emma que me sentía mal, y ella, inmediatamente, se ofreció a ayudarme a la cama. Pero había algo en sus ojos, Miss Marple, una frialdad que me asustó. Fingí sentirme peor de lo que estaba, y fui a mi habitación, pero en lugar de dormir, me quedé despierta toda la noche. Miss Marple sintió que un frío terrible se extendía por su pecho. ¿Dónde está Emma ahora? Y ese es la cosa. Cuando bajé esta mañana, había desaparecido. Su cama no había sido usada,
y faltaba algo de ropa de la maleta que el inspector Slack había traído de su casa. Ha notificado al inspector. Vine directamente aquí. Miss Marple, esa niña no es normal. Hay algo profundamente perturbador en ella. Miss Marple se puso de pie inmediatamente. Tenemos que encontrar al inspector Slack ahora mismo. Encontraron a Slack en la estación de policía, revisando reportes relacionados con la búsqueda de James White. Cuando Mrs. Clement le contó lo que había pasado, su expresión cambió de irritación a alarma genuina. ¿Está segura de que trató de envenenarla? Preguntó. Tan segura como puedo estarlo sin análisis químicos, respondió Mrs. Clement firmemente. Pero la desaparición de Emma es prueba suficiente de que algo está mal. Miss Marple se aclaró la garganta. Inspector, creo que es hora de que sepa algo sobre Emma Fairfax, o más precisamente, sobre Sarah Campbell. Durante los siguientes 20 minutos, Miss Marple y el Dr. Haydock, quien había sido llamado urgentemente, explicaron al inspector Slack la verdadera identidad de Emma y las implicaciones de su descubrimiento en Slack. Escuchó con creciente. Están diciéndome que una niña de 12 años asesinó a su madre adoptiva y luego trató de matar a Mrs. Clement. Es exactamente lo que estamos diciendo, respondió Miss Marple. Y ahora está suelta en el pueblo. Pero ¿por qué habría de quedarse en Mary Mead? Seguramente intentaría huir. Miss Marple consideró esto. Inspector, creo que está subestimando la arrogancia de Emma. Ella no cree que nadie sea lo suficientemente inteligente para descubrirla. Además, ha invertido 2 años en establecer su identidad aquí. No la abandonaría fácilmente. Como para confirmar las palabras de Miss Marple, el teléfono sonó. Slack contestó, y su expresión se volvió aún más grave. Era Mrs. Price Ridley, anunció después de colgar. Emma acaba de aparecer en su puerta, afirmando que Mrs. Clement la echó de la casa después de acusarla falsamente de robar. ¿Y Mrs. Price Ridley le creyó?, preguntó Miss Marple, aunque ya sabía la respuesta completamente. Dice que la pobre niña está traumatizada y que va a cuidarla hasta que este asunto tan terrible se resuelva. Miss Marple sintió una punzada de pánico. Mrs. Price Ridley era una mujer mayor que vivía sola. Exactamente el tipo de víctima fácil que Emma podría manipular. Tenemos que ir allá inmediatamente, dijo. ¿Con qué excusa?, preguntó Slack. No tengo evidencia física para arrestar a Emma. Todo lo que tenemos son sospechas y teorías. Entonces, tendremos que ser creativos, respondió Miss Marple, con determinación. A media hora después, Miss Marple, el inspector Slack y el Dr. Haydock llegaron a la casa de Mrs. Price Ridley, bajo el pretexto de verificar el bienestar de Emma. Encontraron a Mrs. Price Ridley en la sala, tomando té y claramente encantada de tener compañía. «Qué maravilloso que vengan a ver a la pobre Emma», exclamó. «La niña ha pasado por tanto, y esas acusaciones terribles de Mrs. Clement son simplemente indignantes». Emma estaba sentada en el sofá, con un aspecto perfectamente compuesto y una expresión de vulnerabilidad cuidadosamente ensayada. Cuando vio a Miss Marple, sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de recuperar su máscara de inocencia. «Hola, Miss Marple», dijo con voz suave. «Señora Price Ridley, ha sido muy amable conmigo». «Estoy segura de que sí», respondió Miss Marple, estudiando cuidadosamente el rostro de Emma. «¿Te sientes mejor ahora?» «Mucho mejor. Gracias». «It's terrible cuando las personas mayores se confunden y dicen cosas que no son ciertas». Miss Marple notó la manera en que Emma había usado nuevamente la misma táctica de sembrar dudas sobre la credibilidad de los adultos mayores. Era una estrategia sofisticada. «Why calculada, señora Price Ridley», intervino el Dr. Haydock. «¿Se siente bien? Se ve un poco pálida». La anciana se llevó una mano a la frente. «Ahora que lo menciona,
si me siento un poco mareada, pero supongo que es la emoción de todo lo que ha pasado. Miss Marple intercambió una mirada significativa con el inspector Slack. Emma había estado en la casa menos de 2 horas, y ya Mrs. Price Ridley estaba mostrando síntomas. ¿Han tomado té juntas?, preguntó Miss Marple casualmente. Sí, respondió Mrs. Price Ridley. Emma insistió en prepararlo. Es una niña tan considerada. Emma sonrió dulcemente, pero Miss Marple notó que sus manos estaban perfectamente quietas en su regazo. No había nerviosismo, no había ansiedad, solo una calma antinatural que era más aterradora que cualquier muestra de agitación. Emma, dijo Miss Marple de repente, me preguntaba si podrías ayudarnos con algo. El inspector tiene algunas preguntas sobre la tarde del festival que podrían ayudar a encontrar al hombre que lastimó a tu madre. Por supuesto, respondió Emma sin vacilar. Quiero ayudar a encontrar al asesino de mamá. Pero Miss Marple había notado algo crucial en esa respuesta. Emma había usado la palabra asesino con una naturalidad que era inquietante en una niña que supuestamente había estado viviendo en negación sobre la naturaleza violenta de la muerte de su madre. Excelente, dijo Miss Marple. Pocho, ¿no vamos a la estación de policía donde podemos hablar más cómodamente? Por primera vez, Emma mostró una reacción genuina. Sus ojos se endurecieron y su postura se tensó ligeramente. ¿Es realmente necesario? Señora Price Ridley se siente mal y no quiero dejarla sola. No se preocupen por mí, dijo Mrs. Price Ridley. Aunque su voz sonaba débil, aún estaré bien. Miss Marple sabía que habían llegado a un momento crucial. Emma se daba cuenta de que la situación estaba escapando de su control y una psicópata arrinconada era extremadamente peligrosa. Será solo por unas horas, dijo el inspector Slack con autoridad, y el doctor Haydock se quedará aquí para asegurarse de que Mrs. Price Ridley esté bien. Emma miró a cada uno de los adultos presentes y Miss Marple pudo ver su mente trabajando, evaluando sus opciones. Finalmente, Emma sonrió, esa sonrisa perfecta y artificial. Por supuesto, haré cualquier cosa para ayudar a encontrar al hombre malo que lastimó a mamá. Pero mientras se levantaba para acompañarlos, Miss Marple notó que Emma había deslizado discretamente algo en su bolsillo. Algo pequeño que había estado oculto bajo un cojín del sofá. La partida del juego final estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La prueba final de Miss Marple. La sala de interrogatorios de la pequeña estación de policía de St. Mary Mead. Miss Marple se encontró frente a frente con Emma Fairfax por primera vez en un espacio cerrado. La niña se había sentado con una postura perfecta, las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo, proyectando una imagen de inocencia vulnerable que habría convencido a cualquiera que no conociera la verdad. El inspector Slack había accedido a permitir que Miss Marple condujera el interrogatorio inicial, aunque permanecía en la habitación como observador. Su estrategia, explicó Miss Marple, era psicológica más que directa. Emma, querida, comenzó Miss Marple con su voz más gentil, quiero que sepas que todos estamos aquí para ayudarte. Entendemos que has pasado por experiencias muy difíciles. Emma levantó la vista, con ojos que parecían brillar con lágrimas no derramadas. Gracias, Miss Marple. Solo quiero que encuentren al hombre malo que lastimó a mamá. Por supuesto. Pero antes de hablar sobre eso, me preguntaba si podrías contarnos sobre tu vida antes de venir a St. Mary Mead. Debe haber sido difícil mudarse después de perder a tu padre. Miss Marple observó cuidadosamente la reacción de Emma por una fracción de segundo. Vio confusión genuina en los ojos de la niña antes de que recuperara su compostura. Mamá no hablaba mucho del pasado, respondió Emma, con la respuesta ensayada que había usado antes. Decía que era importante mirar hacia adelante. Muy sabio de su parte, pero seguramente recuerdas algo sobre el hospital donde tu madre trabajaba en Londres. Debe haber sido un lugar muy interesante
para una niña curiosa como tú. Y esta vez, la pausa fue más larga. Emma estaba claramente calculando su respuesta, y Miss Marple notó que sus manos se habían tensado ligeramente. Visitaba a mamá en el trabajo a veces, dijo finalmente. Era un lugar grande, con muchos pasillos largos. ¿Y otros niños? Debe haber conocido a otros niños allí. No muchos, respondió Emma rápidamente. Mamá decía que era mejor que me quedara en su oficina. Miss Marple asintió comprensivamente. Claro, los hospitales pueden ser lugares confusos para los niños, especialmente las salas psiquiátricas. El cambio en Emma fue instantáneo y revelador. Su cuerpo se tensó como un resorte, y por un momento su máscara de inocencia se deslizó completamente. En sus ojos, Miss Marple vio una inteligencia fría y calculadora que no tenía nada de infantil. No sé de qué está hablando, dijo Emma, pero su voz había perdido la cadencia infantil que había estado manteniendo, ¿no? Che, porque tengo entendido que conocías muy bien el ala psiquiátrica del Hospital St. Bartholomew, especialmente la habitación 314. Emma se quedó completamente inmóvil. Era como observar a un depredador que acababa de darse cuenta de que había caído en una trampa. Creo que está confundida, Miss Marple dijo, pero ahora había una nueva calidad en su voz, una frialdad que era absolutamente aterradora viniendo de alguien tan joven. Lo estoy, Sarah Campbell. Ese era tu nombre verdadero. ¿No es así? Antes de que Elena te diera una nueva identidad. El silencio que siguió era tan denso que Miss Marple podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Emma la miraba con una intensidad que hacía que Miss Marple sintiera como si estuviera siendo evaluada por un depredador. No, sir, Quainese, Sarah Campbell, dijo Emma finalmente, pero ya no había pretensión de inocencia en su voz. No, pero los registros médicos son muy claros. Una niña de 8 años, internada por episodios violentos y comportamiento antisocial. Una niña que había lastimado a otros niños y que mostraba una completa falta de empatía. Los registros médicos pueden estar equivocados, replicó Emma, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los adultos cometen errores todo el tiempo. Miss Marple se inclinó hacia adelante. Pero tú no cometes errores, ¿verdad, Sarah? Eres muy inteligente, muy cuidadosa. Por eso pudiste engañar a todo el pueblo durante 2 años. Mi nombre es Emma Fairfax, insistió la niña, pero ahora había una nota de desafío en su voz, que confirmaba que su fachada se estaba desmoronando. Emma Fairfax murió hace 4 años de leucemia. Elena Morrison la amaba tanto que cuando tú apareciste en su vida, una niña abandonada y dañada, ella pensó que podía salvarte, dándote el nombre y la identidad de su hija muerta. Por primera vez, Emma mostró una emoción genuina en desprecio puro. Helena era una tonta sentimental, dijo con una voz que ya no tenía nada de infantil. Pensaba que podía arreglarme con amor y paciencia, como si fuera un juguete roto que solo necesitaba pegamento. El inspector Slack se había puesto tenso al escuchar este cambio dramático en el tono de Emma, pero Miss Marple le hizo una señal discreta para que permaneciera callado. Pero comenzó a sospechar, ¿no es así? Después de la llamada de James Whitmore, Emma se recostó en su silla, y Miss Marple se dio cuenta de que la niña había decidido abandonar completamente su actuación. James Whitmore era un abogado que representaba a una familia que Elena había dañado profesionalmente, dijo con una calma escalofriante. Estaba investigando casos de negligencia médica y estaba muy cerca de descubrir lo que Helena había hecho conmigo. Y Elena decidió que tenía que confesar. Elena decidió que tenía que hacer lo correcto, dijo Emma con sarcasmo. Iba a entregarme a las autoridades, destruir la vida que habíamos construido aquí, arruinar todo por su culpa estúpida. Miss Marple sintió que finalmente estaba viendo la verdadera naturaleza de Sarah Campbell, y era más aterradora de lo que había imaginado.
Así que decidiste que tenías que detenerla. Decidí que tenía que protegerme, Carrillo. Emma. Elena había servido su propósito. Me había dado una nueva identidad, un lugar donde vivir, una cobertura perfecta, pero cuando decidió convertirse en una amenaza, tuvo que ser eliminada. ¿Y planeaste culpar a James Whitmore? Emma sonrió, y era la sonrisa más fría que Miss Marple había visto jamás. Era el chivo expiatorio perfecto, un extraño con motivos aparentes, que había venido al pueblo justo, en el momento correcto. Emma hizo una pausa. Aunque debo admitir que no esperaba que usted fuera tan persistente en su investigación, Miss Marple. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Miss Marple, aunque ya tenía una idea. Fue sorprendentemente fácil. Le dije a Elena que Whitmore quería encontrarse con ella en casa para discutir un acuerdo. Ella estaba tan nerviosa que ni siquiera cuestionó por qué yo sabía eso. Emma se encogió de hombros. El arsénico se disolvió perfectamente. En su tin solo tuve que esperar. El inspector Slack se había puesto pálido al escuchar esta confesión casual de asesinato. Y Mrs. Clement. Señora Anne Price Ridley. Amenazas que necesitaban ser neutralizadas, respondió Emma sin emoción. Señora Anne Clement estaba haciendo demasiadas preguntas. Y Mrs. Price Ridley. Emma sonrió de nuevo. Bueno, necesitaba un nuevo lugar donde quedarme, después de que mi plan original se complicara. Miss Marple se dio cuenta de que estaba frente a algo realmente monstruoso, una mente brillante completamente desprovista de conciencia moral. ¿Pero por qué?, preguntó, finalmente. ¿Por qué matar a la única persona que te había mostrado bondad? Emma la miró como si la pregunta fuera absurda. Porque me convenía, dijo simplemente, y porque pude. Capítulo 9. La revelación. Miss Marple observó a Sarah Campbell Pork. Ya no había razón para seguir llamándola Emma, con una mezcla de fascinación académica y horror profundo. La transformación había sido completa de momentos. Antes había estado sentada una niña aparentemente vulnerable. Ahora había una mente criminal fría y calculadora en el cuerpo de una menor de edad. Ahora que hemos establecido quién eres realmente, dijo Miss Marple con calma, me gustaría entender exactamente cómo ejecutaste tu plan. Los detalles, si no te importa. Sarah se recostó en su silla con una expresión que era casi de satisfacción. Era como si finalmente hubiera encontrado a alguien que podía apreciar la complejidad de lo que había logrado. ¿Por dónde le gustaría que comenzara?, preguntó con una cortesía burlona. Por el principio, cuando te diste cuenta de que Elena representaba una amenaza. Sarah sonrió con genuino placer al recordar. Fue el martes por la noche cuando James Whitmore la llamó. Escuché toda la conversación desde la extensión del piso superior. Miss Marple asintió. ¿Y qué te dijo exactamente? Q había estado investigando casos de negligencia médica relacionados con Elena Morrison y que había descubierto irregularidades en los registros de transferencia de pacientes. Estaba muy cerca de la verdad sobre lo que Elena había hecho conmigo. Sarah hizo una pausa, saboreando el recuerdo. Elena se quedó completamente blanca. Sabía que su pequeño experimento de rehabilitación estaba a punto de terminar. ¿Qué hizo ella después de la llamada? Entró en pánico, por supuesto. Comenzó a sacar todos esos archivos médicos antiguos, tratando de encontrar una manera de cubrir sus huellas. Pero ya era demasiado tarde. Sarah se inclinó hacia adelante. Esa noche me dijo que tendríamos que irnos desde Merrymead. Tendría que entregarme a las autoridades y confesar lo que había hecho. El inspector Slack había estado escuchando en silencio, pero ahora intervino. ¿Y eso te enfureció? Sarah lo miró con desprecio. ¿Enfurecerme, inspector? Creo que no entiende mi naturaleza. No me enfurezco. Evalúo situaciones y tomo decisiones lógicas
basadas en mi mejor interés. Miss Marple sintió un escalofrío ante esa respuesta completamente carente de emoción humana normal. Así que decidiste que Helena tenía que morir, continuó Miss Marple. Decidí que Helena se había convertido en un obstáculo que necesitaba ser removido, corrigió Sarah, pero tenía que hacerlo de una manera que no me implicara. ¿Cómo supiste que James Whitmore estaría en el pueblo? Porque yo misma sé. Lo sugería Helena. Sarah sonrió con orgullo malicioso. Le dije que había visto a un hombre extraño cerca de la escuela y que parecía estar haciendo preguntas sobre ella. Helena estaba tan paranoica después de la llamada telefónica que inmediatamente asumió que Whitmore había venido al pueblo para confrontarla. Miss Marple admiró a regañadientes la astucia de la manipulación, y ella le pidió que se encontraran, no directamente, pero yo me encargué de que se encontraran. Sarah se recostó, claramente disfrutando de la oportunidad de explicar su plan. Conocía la rutina de Whitmore, porque había estado observándolo desde que llegó al pueblo. Se quedaba en el Red Lion, tomaba sus comidas en horarios regulares, caminaba por el pueblo cada tarde, alrededor de las 6. Así que manipulaste un encuentro. El miércoles por la tarde, después de que Helena saliera del trabajo, la convencí de que fuéramos a caminar por la calle principal. Casualmente nos topamos con Whitmore cerca de la oficina postal. Sarah hizo comillas en el aire con desprecio. Helena se puso completamente pálida cuando se presentó. Fue perfectamente obvio para cualquier observador que había tensión. Miss Marple comenzaba a ver la brillantez diabólica del plan. ¿Y qué pasó durante ese encuentro? Whitmore fue bastante profesional, en realidad. Le explicó que estaba investigando ciertos casos para sus clientes y que le gustaría discutir algunos registros con ella. Helena estaba tan nerviosa que aceptó encontrarse con él al día siguiente, pero ese encuentro nunca tuvo lugar. No, porque yo ya había sembrado la idea de que sería mejor encontrarse en casa, donde podrían hablar privadamente sin interrupciones. Sarah se encogió de hombros. Helena estaba tan estresada que aceptó cualquier sugerencia que sonara razonable. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. ¿Pero cómo supiste que Whitmore no aparecería y arruinaría tu plan? Polk, me aseguré de que no pudiera. La sonrisa de Sarah se volvió particularmente cruel. El jueves por la mañana, muy temprano, deslicé una nota bajo su puerta en el hotel. Estaba escrita con la letra de Helena. Había estado practicando copiar su escritura durante semanas, diciéndole que había surgido una emergencia familiar y que tendría que posponer su reunión. Miss Marple se dio cuenta de la meticulosidad del plan. Y Whitmore se fue del pueblo inmediato. Probablemente pensó que Helena estaba tratando de evitarlo, pero no tenía base legal para forzar un encuentro. Sarah parecía satisfecha consigo misma. Para cuando se diera cuenta de que algo estaba mal, ya sería demasiado tarde. Ahora cuéntanos sobre el día del festival, dijo Miss Marple. Sarah se animó visiblemente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Ese fue el día perfecto. Toda la atención estaba centrada en el festival. Las personas estaban distraídas y yo tenía la coartada perfecta a estar atendiendo el puesto de dulces todo el día. Pero ¿cómo lograste envenenar a Helena si estabas en el festival? Esa es la belleza del plan, dijo Sarah con genuino orgullo. No tuve que estar físicamente presente para matarla. Miss Marple frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Preparé el té envenenado esa mañana, antes de que saliéramos para el festival. Lo puse en el refrigerador, en una tetera idéntica a la que Helena usaba normalmente. Sarah hizo una pausa dramática. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que Helena regresara a casa cuando yo quisiera. ¿Y cómo hiciste eso? Muy simple. Alrededor de las 2:30, le dije que nos estábamos quedando sin mermelada
y que necesitábamos más para el puesto. Elena era muy consciente de sus responsabilidades comunitarias. No querría decepcionar a los organizadores del festival. Miss Marple sintió que las últimas piezas del rompecabezas encajaban en su lugar, y sabías que ella prepararía té inmediatamente al llegar a casa. Elena era una criatura de hábitos. Siempre tomaba té cuando llegaba a casa, estresada, y después de la tensión del último par de días, sabía que estaría especialmente nerviosa. Sara sonrió con una satisfacción fría. Solo tenía que esperar. ¿Pero no tenías miedo de que alguien notara tu ausencia del puesto? ¿Qué habrían de hacerlo? Estuve allí todo el tiempo, atendiendo a los clientes, siendo la perfecta niña traumatizada, cuyos padre había muerto en un accidente. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿Sabe cuál fue la parte más fácil de todo esto, Miss Marple? ¿Cuál? Actuar como si estuviera afligida. Nadie esperaba emociones complejas de una niña de 12 años, mientras mantuviera una fachada de calma valiente. Todos asumían que estaba en shock. Miss Marple se dio cuenta de que había estado observando a un monstruo perfeccionando su arte durante 2 años. Una última pregunta, Sarah. ¿Alguna vez sentiste algún remordimiento por lo que le hiciste a Elena? Después de todo, ella te había dado una nueva vida. Sarah la miró, como si acabara de hacer la pregunta más absurda del mundo. Dijo con una paciencia exagerada. Elena Morrison tomó la decisión de convertirse en un obstáculo para mi supervivencia. Yo simplemente respondí de manera apropiada. El remordimiento es un lujo que no puedo permitirme. Y en esas palabras, Miss Marple escuchó toda la frialdad inhumana que hacía de Sarah Campbell una de las criaturas más peligrosas que había encontrado jamás. Capítulo 10. Consecuencias 3. Semanas después de la confesión de Sarah Campbell, Mary Mead había recuperado superficialmente su tranquilidad habitual, pero Miss Marple sabía que algo fundamental había cambiado en el pueblo. La inocencia que una vez caracterizó a la comunidad había sido irrevocablemente alterada por el conocimiento de lo que había estado viviendo. Entre ellos, durante 2 años, Ansarrah había sido transferida a una institución psiquiátrica especializada, Ann Landress, donde los expertos intentarían evaluar y contener a una mente que había demostrado ser capaz de una manipulación y violencia extraordinarias. El inspector Slack había cerrado oficialmente el caso, aunque Miss Marple notaba que él evitaba hablar sobre los detalles más perturbadores de la investigación en James. Whitmore había regresado al pueblo una vez que se aclaró su inocencia, profundamente conmocionado al descubrir cómo había sido utilizado como peón en el juego mortal de una niña. Se había disculpado profusamente con la memoria de Elena, admitiendo que su investigación había sido precipitada por el deseo de cerrar casos antiguos, más que por una verdadera búsqueda de justicia. Nunca imaginé que mis acciones pudieran poner a alguien en peligro, le había confesado a Miss Marple durante una visita a su casa. Si hubiera sabido lo que mi llamada telefónica desencadenaría. Mr. Whitmore, había respondido Miss Marple con gentileza, usted no podría haber previsto la existencia de una mente como la de Sarah Campbell. Muy pocas personas pueden. Mrs. Clement se había recuperado completamente del intento de envenenamiento, aunque admitía tener pesadillas ocasionales sobre lo cerca que había estado de la muerte a Mrs. Price Ridley. Afortunadamente, había recibido una dosis mucho menor de veneno y se había recuperado rápidamente, aunque ahora mostraba una desconfianza notable hacia los extraños que contrastaba marcadamente con su anterior hospitalidad ingenua. Es terrible pensar que esa criatura estuvo en mi casa, le había dicho a Miss Marple durante el té, preparándome té con esas mismas manos que habían matado a la pobre Elena. Me pregunto cuánto tiempo habría pasado antes de que Miss Marple había notado que muchos de los habitantes del pueblo habían desarrollado
una nueva cautela, una tendencia a observar más cuidadosamente a las personas que los rodeaban. El festival de primavera había sido cancelado indefinidamente, aunque oficialmente era por respeto a la memoria de Helena Fairfax. El reverendo Clement había organizado un servicio memorial para Helena, aunque Miss Marple había notado la ausencia notable de varios miembros de la congregación que claramente se sentían incómodos con la complejidad moral de honrar a una mujer que había cometido un acto técnicamente criminal al cambiar la identidad de Sarah Campbell. ¿Cómo juzgamos a alguien que hizo algo ilegal, pero por motivos compasivos? Había preguntado el reverendo a Miss Marple después del servicio. Helena salvó a esa niña de una vida en instituciones, le dio amor y cuidado, y al final murió por intentar hacer lo correcto. Esa es la tragedia de todo esto, había respondido Miss Marple. Helena Morrison era fundamentalmente una buena persona que tomó una decisión desesperada, movida por el amor. Su error no fue en sus intenciones, sino en subestimar gravemente la naturaleza de lo que estaba tratando de cambiar. La investigación posterior había revelado más detalles perturbadores sobre el pasado de Sarah Campbell. Los registros del Hospital St. Bartholomew mostraban un patrón escalofriante de comportamiento violento que había comenzado cuando tenía apenas 5 años. Había lastimado a otros niños, torturado animales pequeños y mostrado una habilidad precoz para manipular a los adultos con mentiras elaboradas. Los médicos que la trataron originalmente habían recomendado custodia permanente, le había explicado el Dr. Haydock a Miss Marple. Consideraban que era demasiado peligrosa para ser rehabilitada en un entorno doméstico normal. Why, Helena? ¿No sabía esto cuando tomó la decisión de cambiar su identidad? Aparentemente, solo tenía acceso limitado a los registros psiquiátricos. Como enfermera, podía ver los archivos médicos básicos, pero las evaluaciones psicológicas detalladas estaban restringidas. El doctor había hecho una pausa. Es posible que Helena realmente creyera que podía salvar a Sarah con amor y estabilidad. Miss Marple había reflexionado mucho sobre esta tragedia de buenas intenciones mal dirigidas. Helena Morrison había visto a una niña abandonada y había decidido darle la vida que su propia hija fallecida nunca tendría. Era un acto de compasión extraordinaria, pero fatalmente ingenuo en su comprensión de la verdadera naturaleza de Sarah. Durante sus paseos vespertinos por el pueblo, Miss Marple había notado cambios sutiles en el comportamiento de sus vecinos. Los padres mantenían a sus hijos más cerca, los saludos eran ligeramente más reservados, y había una nueva tendencia a cerrar las puertas, con llave incluso, durante el día. Es como si todos hubieran perdido algo. Había observado a Mrs. Bantry durante una de sus visitas a Miss Marple. No es solo que una persona muriera, sino que nuestra comprensión de lo que es posible en nuestro pequeño mundo se ha expandido de maneras que no querríamos. Miss Marple había sentido comprensivamente. La inocencia, una vez perdida, no puede ser recuperada. Pero quizás sea importante recordar que la maldad genuina es extraordinariamente rara. Sarah Campbell es una aberración, no la norma. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos saber que no hay otros como ella entre nosotros? Era una pregunta que Miss Marple había estado considerando desde la resolución del caso. No podemos estar seguros, había admitido. Pero, podemos vivir nuestras vidas paralizados por el miedo a lo que podría estar oculto. Lo que podemos hacer es mantenernos observadores, confiar en nuestros instintos y recordar que la bondad genuina es mucho más común que la maldad genuina. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles relacionados con el caso, Miss Marple había encontrado el pequeño frasco de vidrio que había descubierto cerca del puesto de dulces del festival. Era una evidencia física que había ayudado a confirmar sus sospechas, pero ahora le servía como un recordatorio tangible de lo cerca que había estado el pueblo de sufrir más tragedias. Sarah Campbell había planeado
continuar matando. A cualquiera que pudiera representar una amenaza para su nueva identidad, a Mrs. Clement. Había sido solo la primera de lo que podría haber sido una serie de muertes aparentemente naturales o accidentales. Es aterrador pensar en lo que podría haber continuado haciendo, había comentado el inspector Slack durante su última visita a Miss Marple. Una mente como esa, en el cuerpo de una niña aparentemente inocente, podría haber continuado matando durante años sin ser detectada. Miss Marple había estado de acuerdo, pero también había señalado algo que la consolaba. Pero no lo hizo, inspector. Fue detenida, y no por accidente. Hubo signos, patrones de comportamiento, que eventualmente la traicionaron. El mal, por muy inteligente que sea, eventualmente revela su verdadera naturaleza. Mientras el sol se ponía sobre Mary Mead, Miss Marple se sentó en su jardín, reflexionando sobre las lecciones de este caso extraordinario. Había visto el lado más oscuro de la naturaleza humana, pero también había presenciado la bondad de personas como Helena Morrison, quien había arriesgado todo por intentar salvar a una niña perdida. El pueblo se recuperaría, como siempre lo hacía. La vida continuaría, las rutinas se restablecerían, y con el tiempo, la historia de Emma Fairfax se convertiría en una leyenda susurrada, una advertencia sobre los peligros que pueden ocultarse detrás de las caras más inocentes. Pero Miss Marple sabía que nunca olvidaría la lección más importante de este caso, Anne, que la verdadera maldad era rara, pero real, y que la vigilancia, la compasión y la sabiduría eran las únicas defensas reales contra ella. Capítulo 11. Reflexiones en el crepúsculo. 6 meses después del caso que el pueblo había llegado a conocer simplemente como el asunto Fairfax, Miss Marple se encontró una vez más en su jardín al atardecer, observando cómo las últimas luces del día se desvanecían sobre Mary Mead. Era una tarde de octubre, y las hojas doradas que caían de los árboles parecían susurrar secretos antiguos mientras danzaban hacia el suelo. Había recibido esa mañana una carta del doctor que trataba a Sarah Campbell en la institución de Londres. Las noticias no eran alentadoras. La niña, ahora oficialmente bajo su nombre real, había continuado mostrando el mismo patrón de manipulación y violencia que había caracterizado su vida anterior. Los intentos de terapia habían sido en gran medida infructuosos, y los médicos habían comenzado a aceptar la posibilidad de que algunas mentes humanas estuvieran tan fundamentalmente dañadas que la rehabilitación fuera imposible. Es una de las criaturas más calculadoras que hemos encontrado, había escrito el doctor Morrison irónicamente, sin relación con Helena Morrison. Muestra una inteligencia extraordinaria, pero completamente desprovista de cualquier capacidad para la empatía genuina. Hemos implementado protocolos de seguridad extremos después de 2 incidentes donde intentó envenenar a miembros del personal. Miss Marple dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolso. No se sorprendía por las noticias, pero aún así sentía una profunda tristeza por la tragedia de una vida tan joven ya perdida. Para la oscuridad, sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de pasos en el sendero del jardín. A Mrs. Bantry se acercaba, llevando una bandeja de té y lo que parecía ser correspondencia oficial. Jane, querida, dijo Mrs. Bantry, mientras colocaba la bandeja en la mesa del jardín, acaba de llegar esto para ti, por correo especial. Press Official. Miss Marple examinó el sobre con curiosidad. El membrete indicaba que provenía de Scotland Yard, lo cual era inusual. Al abrirlo, encontró una carta del inspector jefe Craddock y algo que la sorprendió, una medalla de reconocimiento civil. —¿Chways? —preguntó Mrs. Bantry. Con evidente curiosidad, a Miss Marple leyó la carta en voz alta
estimada Miss Marple, en reconocimiento a su contribución excepcional en la resolución del caso Sarah Campbell y, específicamente por prevenir lo que nuestros expertos consideran que podrían haber sido múltiples asesinatos adicionales. Scotland Yard se complace en otorgarle esta condecoración por servicio público distinguido. Señora Bantry aplaudió con deleite. Jane, qué maravilloso, aunque debo decir que no me sorprende en absoluto. Miss Marple sostuvo la medalla en sus manos, sintiendo el peso tanto físico como simbólico del reconocimiento. «Es muy amable de su parte», murmuró, «aunque me pregunto si realmente merezco reconocimiento por simplemente observar lo que otros pasaron por alto». «No seas modesta», replicó señora Bantry firmemente. «Salvaste vidas, Jane. Quién sabe cuántas personas más habrían muerto si esa criatura hubiera continuado libre». Era una pregunta que Miss Marple había considerado muchas veces. Los en psicología criminal que habían evaluado a Sarah habían concluido que su patrón de comportamiento indicaba una escalada inevitable. Mrs. Clement y señora Price Ridley habrían sido solo el comienzo. «He estado pensando mucho sobre Elena Morrison», dijo Miss Marple después de un momento. ¿Fue su compasión lo que la condenó o fue su comprensión ingenua de la naturaleza humana? Señora Bantry consideró esto mientras servía el té. «Supongo que ambas». Era una mujer buena que se enfrentó a algo que estaba más allá de su comprensión o capacidad de manejar. Y eso me hace reflexionar sobre los límites de la bondad humana. Miss Marple tomó un sorbo de té. Helena vio una niña abandonada y quiso darle el amor que su propia hija no había podido recibir completamente. Era un acto hermoso, pero fundamentalmente basado en la creencia de que el amor podía curar cualquier daño, y no puede. En la mayoría de los casos, sí, pero Sarah Campbell representa algo más raro y más aterrador, en una mente que parece haber nacido sin la capacidad básica para formar conexiones emocionales genuinas. Miss Marple hizo una pausa. «Los médicos tienen términos clínicos para esto», paró al final. «Es simplemente la ausencia de lo que nos hace humanos». Mientras hablaban, Miss Marple notó que varios habitantes del pueblo pasaban por la calle, saludándola con un respeto que no había estado allí antes del caso. El conocimiento de su papel en desenmascarar a Sarah había circulado discretamente por la comunidad, aunque los detalles más perturbadores se mantenían en círculos más pequeños. «¿Crees que el pueblo ha cambiado permanentemente?» «Pregun, señora Bantry». «Sí», respondió Miss Marple sin hesitación, «pero no necesariamente para mal. Hay una nueva sobriedad, una comprensión más madura de que el mal real puede existir incluso en los lugares más improbables. Eso puede ser aterrador, pero también puede ser sabio. ¿Y tú has cambiado?» Miss Marple consideró la pregunta. «Cuidadosamente. He visto algo que espero no volver a ver jamás», dijo finalmente. «Una mente completamente desprovista de humanidad en el cuerpo de una niña. Me ha recordado que mis observaciones sobre la naturaleza humana, por precisas que sean habitualmente, tienen límites». «¿Qué quieres decir?» «Siempre he creído que la mayoría de los crímenes surgen de emociones humanas reconocibles. Codicia, miedo, desesperación. Incluso cuando las acciones son terribles, puedo entender los impulsos subyacentes». Miss Marple se detuvo para observar un petirrojo que había aterrizado en el borde de la mesa. «Pero Sarah Campbell me mostró algo diferente: maldad pura, sin motivación emocional comprensible. Mata no por pasión o ganancia, sino simplemente porque puede y porque le conviene. Es aterrador», said Louise, «pero también me ha enseñado algo importante sobre la importancia de confiar en mis instintos, especialmente cuando me llevan a conclusiones que
Preferiría no creer. Mientras el sol se ponía completamente, las luces comenzaron a encenderse en las ventanas de las casas circundantes. Mary Mead se asentaba en su rutina nocturna. Un pueblo que había enfrentado lo impensable y había sobrevivido para contar la historia. ¿Sabes qué es lo que más me perturba de todo esto?, preguntó Miss Marple después de un largo silencio. Que si no hubiera sido por una serie de coincidencias, mi observación casual del comportamiento de Emma, la persistencia del Dr. Haydock en verificar los registros médicos, la decisión de Mrs. Clement de contarme sobre él, de amargo Sara, podría haber continuado indefinidamente. Era tan convincente, tan perfectamente adaptada a nuestra comprensión de cómo debe verse la inocencia. Señora Bantry se estremeció ligeramente. No quiero pensar en eso, ni yo. Pero creo que es importante recordar que el mal rara vez anuncia su presencia. Más a menudo se esconde detrás de caras que esperamos que sean confiables. Mientras recogían las tazas de té y se preparaban para entrar a la casa, Miss Marple echó un último vistazo a su jardín. Mañana sería otro día en Mary Mead, lleno de las pequeñas dramas y misterios menores que caracterizaban la vida en un pueblo inglés. Pero ella sabía que nunca volvería a observar a sus vecinos con la misma inocencia que había tenido antes. El caso de Sarah Campbell había terminado, pero sus lecciones permanecerían con ella para siempre, aunque la vigilancia era el precio de la seguridad, que la bondad sin sabiduría podía ser peligrosa, y que algunas veces las historias más aterradoras eran aquellas donde el monstruo tenía el rostro de un niño, mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir. Miss Marple susurró una pequeña oración por Helena Morrison, una mujer buena que había pagado el precio último por su compasión mal dirigida, y otra por Sarah Campbell, una niña perdida en una oscuridad que quizás nunca podría ser iluminada en St. Mary Mead. La noche descendía tranquila, una vez más, pero con la sabiduría duradera de haber mirado al abismo y sobrevivido para recordar lo que había visto allí.